Ahí está. Ya. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Considere la superficie x y zq más l elevado a x más y más z cuadrado igual a 2, hallar el plano tangente a esta superficie en el punto 0,01. Entonces, bueno, lo primero que hay que verificar es que efectivamente este punto, el punto 0,01, satisfaga la ecuación de esta superficie. ¿Sí? Y efectivamente, si uno reemplaza por 0, 0 y 1, aquí da 0, aquí da e elevado a 0, que es 1, y más 1, 2. Así que satisface. Entonces, solución. Entonces, como no podemos despejar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hacemos f de x y z, x y z cubo, más e elevado a x más y, más z cuadrado menos 2. ¿Sí? Entonces, S es el conjunto de nivel C igual 0 de F, ¿cierto? Pues S está formado por los puntos f de x y z igual a 0. ¿Sí? F de x y z igual a 0 da justo lo que ustedes tienen ahí arriba. Si esto lo igualan a 0, el 2 pasa para allá y da justo lo que está arriba. Ya, pues entonces, por lo que dijimos antes, por lo que dijimos lo último que dijimos en la clase. Continuar. Perdón, ahí, acá llega alguien, pero no sé a quién. Dijimos entonces que un vector perpendicular al conjunto de nivel. Entonces nosotros para el plano necesitamos un punto, que lo tenemos, ¿sí? Un punto y un vector perpendicular. Recuerden que, aquí vamos a poner un recuerdo, recuerdo. Entonces, si el plano pi contiene al punto ABC y tiene vector normal n, entonces la ecuación del plano es la ecuación del plano, ¿cómo es? Cuando yo tengo un punto y el vector normal. Era el punto más una escalar que multiplicase el vector normal, ¿verdad? No dije nada. Ese es. O bueno, si quieren así, da lo mismo. Eso que está arriba es lo mismo que esto. ¿Sí? Así se hace. Entonces, cuando uno conoce el vector normal y conoce un punto del plano, puede hacer esa desigualdad y eso le da la ecuación del plano. Entonces, volviendo acá, nosotros conocemos un punto del plano, porque claro, el plano lo tenemos que sacar en este punto, conocemos el punto, nos falta el vector normal, pero el vector normal entonces lo sacamos a partir de esto que dijimos antes, que cuando yo tengo un conjunto de nivel C, un vector perpendicular en el punto x0 es el vector gradiente. Entonces, siguiendo aquí, volviendo al ejercicio, tenemos
un punto 001 y el vector normal es nabla f en 001. Ese es. ¿Sí? Como les digo, tenemos el punto del plano y tenemos, bueno, en realidad es esto. Tenemos el punto x0 y 0z0 y tenemos aquí el vector normal que es nabla f. Siempre que esto sea f de x y z igual a 0. ¿Sí? Y ahí está. En el día. Ahí estamos, entonces tenemos que calcular nabla f. Nabla f primero. Ya, ustedes me dicen cuánto es nabla f. Calcúlenlo ustedes primero. Bueno, ustedes lo calculan aquí en su hoja, yo lo calculo en la mía. Y verificamos que nuestros resultados son idénticos. ¿Ya? Nabla f entonces es nos sale un plano refome, pero nos sale un plano súper fome, pero bueno, no importa. Ya, les dio esto el gradiente. Coma xz cubo, coma esa, ¿verdad? ¿Ese les dio? Profesor, ¿por qué dio 2Z? ¿No era un Z normal que estaba... ¿No era un Z de grado 1? No he hecho nada ahora. Ah, no, no dije nada, no dije nada. Era un Z de grado 2, leí mal. No, lo que pasa es que lo arreglé después mientras estaba hablando. Porque visualicé más o menos cuál iba a ser el, el normal. Pero está bien. Ya. Entonces ahora. Ah. Entonces ahora el plano es x y z menos 001 punto nabla f en 001 igual a 0. ¿Sí? O al revés, en realidad. Bueno, da lo mismo. Esto es lo mismo, lo que pasa es que es la costumbre. Nabla f en 001, ¿cuánto es? 002. No, 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto? Ah, no era tan fome el plano. ¿Correcto? Sí. Tenemos 0 ahí. 1, 0, 1. Esto es 0 y este es 2. Estamos bien. Entonces tenemos el 1, 1, 2 punto x menos 0 y menos 0, z menos 1. O sea,
112.x y z menos 1 igual a 0, o sea, x más y más 2 por z menos 1 igual a 0. Entonces el plano es x más y más 2z igual a 2. ¿Sí? ¿Correcto? Sí. Sí. Ahí está. Entonces, pregunta aquí. Aquí uno no puede despejar z, ¿cierto? Pero si pudiera despejar y fuera esto, z igual a una f de xy, ¿cuánto sería la derivada de la función, la derivada parcial en el punto 0, 0? ¿Cuánto sería la derivada parcial de la función esa f en 0, 0? Ahí tendrían que despejar z, acuérdense. Despejan z igual a algo y los que acompañan a la x y al y son las derivadas parciales. ¿Ya? Bueno, pero entonces en general, vamos a poner aquí el resultado. En general, si S es una superficie dada por eh, una función, dada por la igualdad en realidad, dada por la ecuación fx y z igual a 0 y pertenece a S, entonces el plano tangente, en caso de existir por supuesto, el plano tangente a S en el punto x0 y 0, z0 está dado por nabla f. Así que para que eso tiene que existir eso. Así, ¿ya? Esa es otra forma entonces que tenemos para calcular el plano tangente. Ojo que esta sirve, incluso esta, en la que vimos antes, se puede ver como un caso particular de esta, ¿sí? Nuestra forma original de verlo, permiso, era así. Nosotros teníamos un z igual a f de xy, y entonces el plano era, podemos hacer, y aquí sacábamos las derivadas parciales de f, ¿cierto? Entonces aquí uno puede hacer f grande igual a f de xy menos z. Entonces, nabla f en x0 y 0, z0 es df de x en x0 y 0, df de y en x0 y 0, menos 1. ¿Sí? Y entonces después ustedes hacían esto. Entonces ahora queda df de x en x0 y 0, df de y
en x0 y 0, coma menos 1 punto x menos x0, y menos y0, z menos z0 igual a 0. Bueno, aquí me queda df de x en x0 y 0 por x menos x0, más df de y en x0 y 0 por y menos y0, menos z menos z0 igual a 0. Bueno, y esto es pasar para acá el z. Recuerden que el z0 es f de x0 y 0. Y entonces aquí ese menos lo pasé para allá, así que esto tiene un más aquí. Que es la misma que tenían antes, ¿se acuerdan? Plano z igual a f de x0 y 0, más de f de x. Es exactamente el mismo. Entonces este también, la forma que vimos ahora, también se puede usar en el caso que tengamos la z despejada. Si tenemos la z despejada, podemos hacer la f grande de esa forma. ¿Sí? Y ahí tenemos el vector gradiente, o sea, bueno, si bien digo vector gradiente, y hacemos lo mismo. Si es que alguien no se acuerda de la otra, yo encuentro que es lo mismo, pero. ¿Ya? Así que las dos son equivalentes. Son equivalentes. Muy bien, entonces vamos a otra cosa ahora, que es la siguiente. Es derivadas de orden superior. Ya. ¿Eso alguien lo quiere anotar? Le voy a dar ahí un minuto por si alguien lo quiere anotar. Hoy tienen ayudantía, ¿cierto? Sí, ¿Alguien quiere anotar eso? Pues si alguien quiere anotar eso. Echa la punta de este lápiz se gastó. Se gastó la punta del lápiz. Ya. Entonces, como les digo, vamos a derivadas de orden superior. ¿Viste? Suena súper feo. Derivadas de orden superior. Ya miren, entonces al tiro volvemos ahí. Lo que ocurre esto es, no recuerden cuando ustedes tenían una función, ¿sí? Y entonces sacaban la derivada, ¿sí? Derivada, y la derivada era en general otra función, ¿sí? De un b ahora, b subconjunto de r a r, y b era subconjunto de a. Voy a estar definida en menos puntos, ¿cierto? En menos puntos que la función. No podía aumentar, no puede aumentar, eso sí. Pero uno saca
una otra función. Por ejemplo, si tenía f de x igual x cubo más 7x, entonces f' de x era 3x cuadrado más 7, así que en general es otra función y uno por supuesto después la evaluaba nomás, la evalúa en alguna parte. ¿Sí? Entonces acá va a ser lo mismo. Bueno, y esa a su vez uno la podía derivar de nuevo, 6x, ¿sí? Y así sucesivamente. Bien, aquí solamente podíamos derivar respecto de una variable, ¿cierto? Así que derivábamos así. Lo que pasa es que ahora, entonces sea f de A subconjunto de Rn a R. Entonces, en general, de f de x y es otra función. ¿Sí? Esta la podemos derivar, esta función la podemos derivar a su vez respecto de la variable j décima. ¿Sí? Respecto de la variable j décima. La debíamos derivar respecto de la variable y décima, ahora respecto de la j décima. ¿Sí? Entonces, y se obtiene esto. Entonces, esto es notación. Entonces, vamos a derivar respecto. Entonces, la derivada de la función respecto de la variable y décima, ¿sí? El resultado de eso lo derivamos respecto de la j décima variable. ¿Bien? Y eso se anota así. Segunda derivada de f. ¿Ya? He derivado f dos veces. Ojo, y aquí se anota así. Se lee para allá. Se lee de derecha a izquierda. Cuando ustedes vean esto, significa que han derivado dos veces. Primero respecto de la variable y décima, y el resultado de eso respecto de la variable j décima. Es importante que entiendan esta notación de aquí, porque otra notación es esta, que es bien usada también. Otra notación para esto es f x y xj. Entonces cuando está aquí como subíndice, aquí te va diciendo, uno lee tal cual como aparece. ¿Ok? Entonces aquí derivé primero respecto de la variable y décima y el resultado respecto de la variable j décima. Eso tiene mucho sentido, esas dos notaciones tienen mucho sentido, porque esa que está ahí es esto. Derivé primero respecto de la variable xy y el resultado de eso lo derivé respecto de la variable xj. Así que por eso se usa esa para, una es para un lado y la otra es para el otro lado, por esto. ¿Sí? Porque si esto yo lo anoto así no tan feo, pero sí. Entonces tiene sentido esa anotación. ¿Sí? Otra notación que existe, menos usada, yo uso esta porque es muy, bueno, uso esta y después máximos y mínimos uso esa